Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Les damos una cálida bienvenida a una nueva sesión del Festival Quantum Fest, organizada por Quantum Quarks. Este festival latinoamericano virtual en el que buscamos reunir a estudiantes profesionales de distintas áreas para compartir un poco más de conocimiento y desarrollo que se está generando en Latinoamérica y por personas latinoamericanas. El día de hoy les tenemos la charla Modelos Fundacionales Multimodales a cargo de Dani C. Él es estudiante de doctorado de inteligencia artificial en la Universidad de Luxemburgo y posee una maestría en ciencias de la computación con especialización en inteligencia artificial. Su investigación se centra en el desarrollo de métodos avanzados de aprendizaje automático, con énfasis en aprendizaje autosupervisado, inteligencia artificial para la ciencia, modelado multimodal y sistemas de inteligencia artificial confiables. Ha publicado en conferencias internacionales de prestigio en áreas como reconocimiento de patrones, visión por computadora y sistemas inteligentes. Su trabajo aborda desafíos en modelado y análisis de datos multimodales, así como aplicaciones en automatización, modelos seguros, descubrimiento científico, salud digital, accesibilidad y agricultura. Además, participa activamente como voluntario en IEEE, donde ha asumido diversos roles de liderazgo y ha contribuido al fortalecimiento de la comunidad tecnológica, con especial énfasis en iniciativas de impacto social. En el ámbito profesional, ha trabajado como científico de datos e ingeniero de aprendizaje automático, adquiriendo experiencia tanto en la industria como en la academia. Esta trayectoria le permite combinar el rigor científico con el desarrollo de soluciones prácticas e innovadoras orientadas a problemas del mundo real. Le damos la bienvenida y el espacio a Dani. Perfecto. Más bien, muchas gracias por la invitación de la Fundación de Quantum Quads, a Amanda y a Valeria por organizar todo y el equipo detrás por todo este trabajo que están haciendo para presentar este tipo de iniciativas. Bueno, rápidamente, como lo mencionó Valeria, mi nombre es Dani Sie. Actualmente, más bien en 3 semanas, inicio el doctorado en el programa de inteligencia artificial y la parte de computación de alto rendimiento en la Universidad de Luxemburgo. Si antes no han escuchado de la Universidad de Luxemburgo, está ubicado, bueno, en el país de Luxemburgo, que está como localizado en el centro, compartiendo borde con Alemania, Bélgica, Francia, también está muy cercanamente en Holanda, y es un país muy pequeño. Es básicamente como el tamaño de Guanacaste, para que tengan como una idea. Y también el transporte público es gratis y tiene bastantes cosas interesantes. Entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, como comentaba Valeria, mis intereses están muy enfocados a cómo nosotros podemos usar inteligencia artificial para realizar descubrimientos científicos, la parte de confiabilidad de los modelos de Machine Learning, Deep Learning. No sé si ustedes han visto que si ustedes le preguntan algo a ChatGPT, por ejemplo, puede tener sesgos, alucinaciones, dar respuesta a cosas que no existen a partir de una pregunta que ustedes se les plantean. Y luego también otro de mis intereses está lo que es cómo nosotros podemos aprender representaciones multimodales, que esto va a ser como muy orientado a la charla que voy a dar el día de hoy, en la parte multimodal. Y este slide que ustedes están viendo es algo que yo hice para una presentación en una escuela de verano que fue acá en Costa Rica. Es básicamente contar un poco de mí y uno de los hobbies que a mí me gusta es viajar, conocer lugares y la fotografía. Entonces ahí pondrán ver como los diferentes lugares que he participado y la mayoría de esas oportunidades ha salido gracias a colaboraciones, participación de conferencias científicas, voluntariado y entre otros. Vamos a ver. Ok, iniciando. Modelos multimodales. ¿Cómo integramos textos, que son secuencias, imágenes, que es básicamente matrices de 3 dimensiones y otros tipos de conjunto de datos? Esa va a ser la tabla de contenido de esta charla de hoy. Vamos a empezar explicando qué es la multimodalidad, principios de aprendizaje multimodal, desafíos y problemas fundamentales que existen en estos modelos, oportunidades y aplicaciones que se le puede dar y resumen. Ok, si ustedes ven esta imagen, ven el cerebro humano y ven la parte de la nariz, la audición, el ojo, el gusto y entre otros sentidos.
Entonces, aquí lo que viene la pregunta es, ¿cómo nosotros entendemos y obtenemos información a partir de diferentes sentidos y cómo a partir de toda esa información que nosotros obtenemos de todos esos sentidos podemos entender el mundo físico? Nosotros, a partir de los ojos, podemos capturar fotones de luz, que eso es procesado por la retina de los ojos hasta llegar a las capas de de la- del cerebro para poder entender qué es lo que nosotros estamos observando del mundo físico. Luego está la parte de audición, que es toda la parte sonora que nosotros escuchamos, toda la parte de los señales sonoros para poder procesar información que nos estamos rodeando. Y la parte de olfato y el gusto. Entonces, todas estas modalidades, si nosotros estamos obteniendo información del mundo físico, es importante para poder entender qué es lo que nos rodea y tener un contexto más general de lo que nosotros entendemos de qué es lo que está pasando. Y con base a eso, a esa información, nosotros podemos tomar decisiones, podemos decidir, resolver problemas y cómo enfrentar cada cosa que nosotros estamos observando, interactuando con este mundo. Entonces, aquí donde nosotros surge la pregunta de cómo nosotros podemos extraer eso a nivel de computación. Cómo nosotros podemos modelar todos esos diferentes tipos de informaciones para poder crear modelos que puedan ser capaz de entender el mundo físico que los rodea y poder interactuar con ello de una manera más eficiente, a la misma manera para resolver problemas, decidir, tomar conciencia de las cosas, entre otros. Entonces es aquí donde surgen las diferentes modalidades de datos o modalidades de información. Por ejemplo, tenemos texto, audio, imagen, video, cómo nosotros podemos extraer la parte del olfato, el gusto, entre otros. Hoy en día, lo que hay en el estado del arte, en la comunidad científica, se está trabajando mucho lo que se le conoce como modelos multimodales. Estos modelos multimodales, no sé si ustedes posiblemente acá han usado ChatGPT, Dixit, Gemini, Cloud, estos diferentes modelos grandes de lenguaje que procesa grandes cantidades de información y puede tomar diferentes modalidades de datos para poder crear un contexto más rico en semántica para poder entenderlo y resolver el problema ante una pregunta que yo le pueda plantear al modelo. Entonces, estos modelos reciben texto, audio, imagen, video, y con base a ello, yo puedo hacer preguntas con respecto a estos diferentes tipos de datos. Entonces, hoy en día, lo que se busca es cómo nosotros podemos, a nivel de investigación en inteligencia artificial, cómo nosotros podemos combinar diferentes modalidades de datos para poder entender mejor el contexto semántico que nos rodea, extrayendo de la idea de cómo el cerebro puede obtener información de diferentes sentidos y procesarlo en nuestro cerebro para poder entender un poquito mejor de lo que nos rodea. Entonces, ¿qué es una modalidad? Una modalidad se refiere a la forma en que algo se expresa o se percibe. En este gráfico que ven a continuación, tenemos modalidades crudas que vienen de los diferentes sensores o haciendo analogía de los diferentes sentidos que nosotros tenemos, como imágenes, la parte del procesamiento de señales, hasta llegar a las modalidades más abstractos que a partir de esa información que nosotros tenemos, podemos llegar a caracterizar objetos, sentimiento, algo que llega como a un nivel más alto de abstracción, a partir de la información que yo tengo cruda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos representar a un perro? ¿Cómo nosotros entendemos qué es el concepto del perro? Como seres humanos, nosotros tenemos representaciones o, digamos, construimos una representación del concepto del perro a partir de todas las características que nosotros hemos percibido de nuestros sentidos para poder entender que es un perro. Entonces, características visuales como que el perro tiene dos ojos, tiene un hocico, tiene una cola, eh, tiene diferentes variabilidades de colores y entre otros. Luego también tenemos la parte de audición, cómo ladra el perro. Luego la parte del olfato,
que si tienen algún olor particular en diferencia a otros animales. Entonces, todas esas características, todas esas fuentes de información es lo que nosotros obtenemos y construimos una representación para caracterizar que un animalito con esas características podemos llamarlo semánticamente con una etiqueta de perro. Entonces, nosotros construimos todas esas representaciones para extraer de esas modalidades y construir categorías de objetos. Y luego, que la multimodalidad. En el diccionario, usualmente multimodal significa con múltiples modalidades, porque la redundancia, pero en temas de definición en la investigación, multimodal es el estudio científico de datos heterogéneos e interconectados, que están conectados y que interactúan entre ellas. Ahorita vamos a ver qué significa. Ok, posiblemente hayan escuchado Machine Learning o aprendizaje máquina. Hay una rama de Machine Learning que se enfoca en la parte multimodal, que es aprendizaje automático multimodal, que estudia algoritmos capaces de aprender y mejorar a partir de datos provenientes de múltiples modalidades, como texto, imágenes, audio, datos tabulares, datos no estructurados como documentos, videos, entre otros. Entonces, cada modalidad tiene sus características distinguibles de uno al otro. Y luego tenemos el modelo multimodal de Machine Learning, donde podemos aplicar diferentes técnicas de aprendizaje para poder aprender patrones o representaciones de estas tres o más modalidades diferentes, ya sea utilizando técnicas no supervisadas, que no requiere supervisión de un ser humano o en los datos para poder aprender esas representaciones o patrones, o autosupervisado. Autosupervisado quiere decir cómo yo genero mis propias etiquetas para poder aprender esos patrones de los datos. Y luego la parte de aprendizaje supervisado es básicamente para si tengo un X, tengo un Y correspondiente. Reforzado, aprendizaje que requiere, que se basa en la filosofía de le doy un premio si lo hace bien y le doy un castigo si lo hace mal. Buscando analogías de cómo funciona este tipo de aprendizajes a nivel del ser humano, no supervisado es básicamente que yo encuentro patrones que tengo un conjunto, por ejemplo, de bolas de colores, de diferentes colores. Entonces, si yo quiero buscar como alguna característica que comparta en común esas bolitas de colores, es agruparlos por colores. Eso es aprendizaje no supervisado. Luego, aprendizaje autosupervisado es básicamente que a partir de esas bolitas de colores puedo, eh, ya sea crear sus propias etiquetas y darles características a estas bolas de colores. Supervisado es que a priori esas bolitas de colores tengan una etiqueta asociada. Por ejemplo, si una bolita de color es color rojo, si una bolita de color es color azul, y lo que hago es aprender a distinguir entre esas bolitas por su color, por su etiqueta. Luego reforzado es, por ejemplo, que yo tenga un agente o un bebé y que le enseñe al bebé a identificar el color de esa bolita. Y le doy un premio si lo hace bien y pasa que si le doy un castigo si lo hace mal. Es como la filosofía de esos aprendizajes. Y luego después, a partir de estas diferentes técnicas de aprendizaje, yo puedo obtener una respuesta o una representación y esa representación lo puedo usar para tareas posteriores como clasificación, segmentación, generación de imágenes, generación de texto, generación de audio, cualquier cosa que a ustedes se le ocurran para una aplicación en especial. O también para la parte de lo que es generación de texto, que es cómo funciona ChatGPT, Cloud y todos estos modelos grandes de lenguaje que están públicamente disponibles para el uso de nuestro día a día para resolver problemas. Entonces, algunos principios de aprendizaje multimodal. Hay tres principios importantes, lo que es el concepto de heterogéneas, conectadas e interacción. Ok,
Principio uno. Las modalidades son heterogéneas en el sentido de que tienen diferentes características y estructuras que puede formar y representar la información. Los elementos básicos de cada modalidad son diferentes. Una imagen tiene, por ejemplo, píxeles, parches, y el texto tiene tokens, palabras, y el audio tiene muestras o espectrogramas. Estos son como los elementos básicos de un dato en específico o de una modalidad de dato. Luego tenemos la distribución, la parte de lo que es la distribución estadística, que cada una de estas modalidades son diferentes. Por ejemplo, los valores de píxeles no siguen la misma distribución que las palabras de los textos. Luego tenemos lo que es la estructura. La organización de la información es diferente. Una imagen tiene estructura espacial y el texto tiene una estructura más secuencial. Luego, un grafo puede tener nodos, aristas y entre otros. Luego, cada modalidad contiene diferentes tipos o cantidades de información. Una imagen puede aportar información visual, en cambio, mientras que el texto puede aportar contexto semántico. Luego, cada modalidad puede tener diferentes fuentes de ruido, lo que lo llamamos como noise. Una imagen puede tener eh, parches o puede ser borrosa, mientras que un audio puede tener ruido de fondo, entre otros. Y la relevancia es que no toda modalidad es igualmente relevante para una tarea determinada, como para hacer detección de objetos, para clasificación, y entre otros. Y tal vez la imagen puede tener más relevancia que un texto o lo opuesto según lo que yo quiera resolver o modelar. Luego, las modalidades están conectadas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos como dos modos, la parte de lo que es estadística y la parte semántica. La conexión estadística significa que existe alguna dependencia o correlación entre las modalidades. Si tenemos miles de ejemplos de imágenes y texto, podemos encontrar que ciertos patrones visuales aparecen frecuentemente junto con determinadas palabras. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de un perro corriendo, una descripción que es semánticamente relacionada es que el perro está corriendo. Luego la parte de conexión semántica es un poco diferente. Significa que las modalidades pueden representar el mismo concepto o significado, aunque utilicen representaciones completamente diferentes y puede ser ambiguo. Luego, el otro principio es que la interacción, bueno, el principio de interacción, de cómo las modalidades se interactúan, significa que la información de una modalidad puede modificar, complementar o influir en la interpretación de otra modalidad. Entonces, esas características, esos tres principios son los que se obtienen o se deben cumplir cuando nosotros estamos liderando con los diferentes, bueno, problemas multimodales. Y ahora bien, en la línea del tiempo del avance de la inteligencia artificial, hay dos ramas muy grandes que se le conoce como aprendizaje máquina, machine learning. Digamos que la inteligencia artificial en sí hay su conjunto de áreas muy específicas, yo diría como subramas que se puede trabajar en ella. Y unas ramas de estudio, una subrama de estudio es el aprendizaje de máquina. Antes de, yo diría como del 2017 para atrás, los modelos de aprendizaje de máquina siempre se enfocaba en tener un modelo para resolver una tarea en específica. ¿Qué quiere decir eso? Yo tenía que construir los datos, bueno, yo tenía que modelar los datos y construir el modelo para resolver una tarea. Por ejemplo, clasificación, tenía un modelo. Segmentación, tenía un modelo. Generación de texto, tenía un modelo. Luego, generación de imágenes, tenía un modelo, etcétera. Entonces, para cada modalidad o para cada tarea en específica, tenía un modelo en específico. Luego, a partir del 2017 en adelante, surge estos modelos que se llaman Foundational Models, modelos fundacionales. Fundacional quiere decir que estos son modelos que fueron preentrenados con grandes cantidades de datos masivos
ya sea datos de la web, datos no estructurados como documentos, datos geográficos de Google Maps, cantidades de videos de YouTube, videos, audio, mensajes, cualquier tipo de dato que a ustedes se le ocurran, que se puede extraer de Internet o de una forma digital, todo eso fue usado para entrenar estos modelos fundacionales. Se le llama modelo fundacional porque eso da inicio o también da como de cierta forma una fundación para poder adaptar estos modelos para tareas en específicas o resolver múltiples tareas al mismo tiempo, como question and answering, preguntas y respuestas, lo que es la traducción, clasificación, segmentación, un modelo que puede hacer cualquier tarea. ¿Por qué puede hacer cualquier tarea? Porque ya aprendió tantos, gran cantidad de datos que él obtuvo todo ese conocimiento y toda esa información y ha obtenido como identificado los diferentes patrones que hay, que se le facilita adaptarlo para dominios específicos como medicina, astrología, entre otros, y también para resolver un, un gran conjunto de tareas diferentes. Y estos modelos que actualmente nosotros estamos orientando en estos años es construir un modelo que sea capaz de resolver cualquier problema y cualquier tarea. Por eso ustedes cuando interactúan con ChatGPT, que es a partir de modelado de lenguaje autorregresivo, es decir, predecir los siguientes tokens a partir de los tokens anteriores para dar una respuesta a una pregunta que ustedes se le están planteando, ya sea de diferentes modalidades o usando secuencias como texto. Entonces, si ustedes le preguntan, clasifíqueme esta imagen si es perro o gato, él lo puede resolver. O genéreme código para resolver, para automatizar un proceso, él lo puede hacer. Eso no era posible antes, cuando nosotros teníamos los modelos tradicionales, que era un modelo para una tarea específica. Ahora, hoy en día, con estas capacidades que tenemos de hardware y también con los avances científicos, tenemos modelos que pueden resolver varias tareas a la vez. Y esto se le llaman modelos fundacionales. Ahora bien, hay un problema de investigación muy importante que hay que tomar en consideración. Es que hay una filosofía actualmente a nivel de comunidad científica en la industria. Es que entre mayor cantidad de datos tenga, mayor grandes son los modelos y mejor es el rendimiento, pero algo muy importante es que puede tomar un gran costo computacional para poder entrenar estos modelos. Costo computacional quiere decir cantidad de recursos de tarjetas gráficas como GPU, tiempo que puede tomar, la energía que puede consumir, entre otros tipos de recursos y el tiempo que dura. Entonces, esta filosofía ha ido viniendo y ha ido propagándose en las diferentes industrias en donde dicen, ok, para tener un buen modelo tenemos que escalarlo a nivel de cantidad de parámetros, es decir, el tamaño del modelo, la cantidad de datos que se requiere entrenar y así podemos tener un buen modelo que sea bueno para eh, un conjunto de benchmark que quiero sacarle métricas. Entonces surge este gap entre instituciones medianas o pequeñas, como compañías o centros educativos, universidades, centros de investigación, contra las industrias grandes, donde no son capaces de poder correr estos modelos o entrenar estos modelos y va a tener como un sesgo muy grande entre lo que es los que predominan y los que tienen acceso a estos modelos grandes versus las instituciones pequeñas o medianas. Luego, para dar un poquito de contexto, ¿qué es el objetivo que se busca o cuál es como el problema fundamental dentro de, yo diría, inteligencia artificial o aprendizaje profundo? Es cómo nosotros podemos extraer la distribución de los datos a una distribución que yo pueda aprender representaciones de esos datos
en una distribución que yo pueda manipular más fácilmente. Ese es el problema fundamental de Deep Learning. Cada vez que ustedes trabajan en esta área o crean un modelo de aprendizaje de máquina o de Deep Learning, ese es el objetivo que ustedes buscan. ¿Cómo nosotros podemos convertir una distribución tan compleja como los datos, por ejemplo, imágenes de perros y gatos, a una representación que sea más fácil de manipular y aprender representaciones de ello? Ok, la distribución de los datos real es muy cara, muy costosa de obtener, porque para obtenerla tendría que conocer y obtener todos los datos que hay en el mundo, todas las variaciones que hay, y eso puede ser costoso. Y eso es, también al mismo tiempo es imposible. Entonces, para ello existen técnicas en la parte de lo que es probabilidad y estadística, que lo que hace es hacer un sampling o un muestreo de los datos y estimar parámetros a partir de ello, como promedio de desviación estándar para una distribución normal o una distribución exponencial, entre otros. Y con base a esos parámetros, yo tengo una muestra de los datos o una muestra de los datos reales y puedo conocer y extraer eh, o hacer inferencias a partir de ello y conocer cómo es la distribución de ello. A partir, bueno, tenemos este problema fundamental y lo que hace en general Deep Learning, Machine Learning en la parte de IA es cómo nosotros podemos convertir estos datos y aprender buenas representaciones. Representaciones, lo que les expliqué al inicio, cómo nosotros podemos decir o identificar el concepto de perro a partir de qué características. Y por lo general es una distribución muy sencilla, como una distribución normal, donde nosotros podamos conocer cómo es la distribución y manipularlo a nuestro antojo. Entonces, siempre la función es, a partir de un f, tengo un x, que es el espacio de los datos, que es muy compleja, modelarlo a un z, a un espacio de representación. Luego, para resolver este problema fundamental a nivel de deep learning, existen diferentes técnicas que se han propuesto en la comunidad científica. Una de las técnicas para aprender buenas representaciones de los datos se le conoce como autoencoders o autocodificadores. La idea detrás de ello es, si nosotros queremos aprender buenas representaciones de los datos, ¿por qué no aprendemos a comprimir los datos y luego a reconstruirlos? Esta idea nació como en el año 2000, más básicamente por allí, y la idea detrás es aprender de una dimensionalidad muy alto, por ejemplo, imágenes en 3 dimensiones RGB, a comprimirlo en un vector o en un latente más pequeño. Si yo tengo una imagen de 256 por 256 de ancho y altura, lo multiplico por 3, es una dimensión demasiado alta y contiene diferentes valores para cada píxel en estas 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para comprimir en un vector más pequeño que pueda extraer toda la información relevante de esa imagen en algo más comprimido? Entonces, ese vector comprimido es lo que nosotros vamos a llamarlo Z. Y a partir de ese Z, voy a, bueno, la imagen lo codifico y luego a partir de ese Z lo decodifico para reconstruir la imagen. Y a partir de esta idea, lo que se busca es aprender representaciones ricas de esos datos que me pueda servir para luego realizar tareas posteriores. Estas tareas posteriores, como les mencioné, puede ser como clasificación, segmentación, generación de imágenes, entre otros. Es básicamente cortar la parte de codificador y solo usar el codificador para obtener esas representaciones de los datos. Y esta idea es muy chiva y al mismo tiempo muy fácil en el sentido de que a la hora de que ustedes tienen un problema de, por ejemplo, si ustedes están almacenando un montón de datos, un montón de imágenes y quieren reducir el espacio de memoria en la computadora, pueden crear un modelo y utilizar este framework o este modelo para comprimir los datos en una representación más pequeña, codificada, y si quieres volver a reconstruir ese dato, utilizar el decodificador.
Y a la hora de modelar, estos modelos siempre van a tener un objetivo, datos y el modelo. El objetivo quiere decir qué es lo que yo estoy buscando cumplir o, bueno, qué es lo que estoy buscando obtener con este modelo. Entonces, el objetivo de este modelo es reconstruir datos para aprender buenas representaciones de ellas. Entonces, si ustedes ven en la figura del lado derecho, donde el X es un pájaro, de una imagen de un pájaro, se pasa el modelo, se obtiene un Z y del Z se decodifica con el G para obtener un pájaro, una imagen de pájaro reconstruido. Luego, otra de las ideas que existen es el aprendizaje por contraste. Como la palabra lo dice, contraste quiere decir que yo tengo una imagen y tengo una imagen positiva y una imagen negativa. Por ejemplo, una imagen, por ejemplo, quiero saber para esta imagen que es gato, que yo sé que, bueno, que no sé qué es, digamos que hipotéticamente es una imagen de gato, voy a tener una imagen positiva de gato y voy a tener una imagen negativa que no está relacionado con la imagen que quiero preguntar. Entonces puede ser un perro. Y la idea es que puede, en un mismo espacio vectorial pueda alinear imágenes que son positivas lo más cercana posible, imágenes que son negativas lo más lejano posible. Entonces, si ustedes ven en esta gráfica, en el espacio de los datos tenemos un X, que es lo que yo quiero preguntar que es, un X positivo que está relacionado y es similar a la X, que comparten una característica en común. Por ejemplo, que el X que estoy preguntando es una imagen de un gato y el X positivo es una imagen de otra variación de gato. Y el X negativo es algo que no es gato. Entonces, si estoy buscando, eh, por ejemplo, aprender representaciones semánticas para distinguir entre perro y gato, lo que quiero obtener es imágenes, bueno, el X que es negativo, que es un perro, alejarlo lo más posiblemente de la imagen de que es gato, a nivel del espacio de latentes o el espacio vectorial. Y con esta idea, lo que se busca es imágenes positivas lo más cercana posible, imágenes negativas lo más lejano posible, para poder crear clústeres y a partir de ello buenas representaciones donde características que son similares se acerquen, características que son disimilares se alejen lo más posiblemente. Y este es el aprendizaje por contraste, que es una de las metodologías que se usa para aprender buenas representaciones de los datos. Y modelos como, por ejemplo, no sé si han usado modelos generativos para generar imágenes a partir de un prompt. Utilizan estas metodologías para aprender buenas representaciones de los datos. Y vamos a ver, luego tenemos esta parte de la representación multimodal, cómo se comporta o qué es lo que se busca. Cada modalidad de datos vive en su propio mundo, en su propio espacio vectorial. Por ejemplo, los videos van a vivir en un espacio de representación, los textos en otro, las imágenes en otro y cada una en su propio mundo. Lo que busca la multimodalidad, la representación multimodal, es cómo nosotros podemos unir todos esos mundos en uno solo, donde se puedan interactuar y además los diferentes clústeres que se forman de las modalidades se alejen lo más posiblemente si no comparten si comparten características disimilares. Lo que yo les comentaba antes con la representación por contraste. Entonces, si tengo un video que está describiendo que el perro está corriendo, una descripción que pueda ser similar es que comparte una característica similar a nivel de semántica, es que esté describiendo un párrafo sobre que el perro está corriendo en un parque o que está relacionado con el video. Entonces, esas diferentes modalidades se unen o mantienen una cercanía en el espacio vectorial o en el espacio cartesiano
y características que son diferentes se alejen. Esto es lo que se busca a nivel del aprendizaje por representación multimodal. Y ahora, volviendo a los desafíos existentes en estos modelos de gran escala, de gran tamaño, es la parte de costo computacional y ambiental, la ineficiencia y confianza en los datos y paradigma centrado en la escala y accesibilidad limitada. Primero, costes computacionales y ambientales. En el primer punto que ustedes están viendo ahí con una gráfica en rojo, donde se indica 626.155 libras de emisiones de carbono, eso es lo que dura en buscar un modelo óptimo y entrenar un modelo para una tarea en específica. Luego, el ciclo de vida de un carro, 126.000 libras de dióxido de carbono. El promedio de la vida de un ser humano, 11.023 libras de dióxido de carbono. Un vuelo de Nueva York a San Francisco, en Estados Unidos, 1984 libras de dióxido de carbono. Entonces, para que tengan una idea de la cantidad de dióxido de carbono que puede emitir a entrenar este tipo de modelos. Es increíblemente impresionante y al mismo tiempo el costo que puede generar y la contaminación que puede generar a nivel ambiental. Luego tenemos otro de los problemas, que no todos los datos son, bueno, los datos son ineficientes y todos los datos no aportan la misma información que debería aportar. Entonces, si ustedes vieron al inicio, para entrenar estos modelos requieren grandes cantidades de datos. Todas estas grandes cantidades de datos se obtienen en Internet y a veces esos datos son redundantes, pueden contener ruido, pueden contener información que no aporta a construir esas representaciones que pueda afectar el modelo o al mismo tiempo también presentar sesgos de diferentes eh, grupos minoritarios que no se han obtenido la gran cantidad de datos para poder entrenar estos modelos. Luego, el paradigma centrado en la escala y accesibilidad limitada. Últimamente, grandes compañías como OpenAI, Meta, Google han creado modelos tan grandes que es imposible para las instituciones pequeñas en la parte de academia, universidades o pequeñas y grandes medianas empresas poder usar estos modelos y estudiarlos. Entonces, no es posible ejecutar estos modelos en instituciones que carecen recursos de computación de alto rendimiento y aprovechar recursos de computación de alto rendimiento para explorar la creación de modelos más pequeños, eficientes y de una manera democratizar el uso de la inteligencia artificial para reducir costos de computación y la parte de lo que es el ambiente. Y bueno, por último, para terminar, algunas oportunidades y proyectos que se pueden aprovechar de estos modelos multimodales. Eh, Voy a presentar algunos modelos que he estado colaborando al nivel de en Costa Rica y en Latinoamérica. La parte de lo que es fusión multiespectral para la detección de cultivos agrícolas, cómo nosotros podemos aprovechar los modelos fundacionales para adaptar a diferentes dominios en específicos. Dominio, quiero decir, como medicina, agricultura, astrología, entre otros. Y cómo podemos extender estos modelos de visión y lenguaje, como MedGemma. MedGemma es un modelo que fue entrenado con datos médicos, grandes cantidades de datos médicos. Es como ChatGPT, pero muy enfocado a la parte de medicina, para generación de informes oftalmológicos. Entonces, uno de los proyectos que fue publicado hace unos años fue cómo nosotros podemos utilizar diferentes modalidades de información para mejorar la detección de cultivos agrícolas, por ejemplo, las piñas. Entonces, aquí la multimodalidad surge cuando nosotros tenemos un dron, podemos obtener información como RGB, canales como RGB, la parte infrarrojo y diferentes múltiples espectros de la visión.
Yo creo que al final eran como básicamente 12 diferentes modalidades de visión. Y a partir de esos diferentes 12 modalidades de visión, lo que planteamos es cómo nosotros podemos comprimir toda esa información o fusionar toda esa información para mejorar la detección de los cultivos agrícolas. Y por último, en este estudio, ya está publicado el artículo, se identificó que ciertos canales en específico eran factibles para esta tarea en específico. Luego, otro de los proyectos es cómo nosotros podemos aprovechar estos modelos grandes que fueron entrenados con un montón de datos para la adaptación en el contexto agrícola, por ejemplo. Entonces se propuso una solución el problema inicial era que usualmente para automatizar este proceso de estimación de cultivo se requiere que los datos estén etiquetados. Entonces, lo que se busca esta solución es poder crear un framework o un pipeline donde yo pueda utilizar estos modelos con pocos datos como referencia para identificar que un cultivo sea piña. Entonces, básicamente el pipeline está compuesto en tres módulos. El primer módulo es agarro una imagen, utilizo uno de estos modelos que ya fueron entrenados con grandes cantidades de datos para segmentar, donde puede segmentar cualquier cosa. Luego le extraigo las características de esas segmentaciones, de esos objetos, para poder discriminar qué es una piña o no. Y a partir de esas características, lo paso por un módulo de clasificación que me va a decir si ese objeto es de la categoría que estoy buscando eh, obtener. Y ya eso, existen estudios con respecto a esta metodología. Luego, ¿cómo podemos extender modelos de visión y lenguaje para la adaptación de dominio? Es básicamente cómo nosotros podemos usar modelos como Qwen, DeepSeek, Gemini para poder hacer, es una tarea que se le llama Box-Based Grounding. Es cómo nosotros podemos responder preguntas y a partir de imágenes. Entonces, la idea inicial era, a partir de imágenes de contexto agrícola que no ha sido entrenado por estos modelos, cómo yo puedo detectar objetos a partir de prompts. Entonces, los resultados fueron muy prometedores y estos modelos tienen, digamos que no llegan a la capacidad de usar un modelo eh, entrenado con solo esos datos, sino que tiene sus propias limitaciones, como alucinaciones, y también incapacidades para detectar exactamente dónde se encuentra el objeto y en qué coordenadas en esa imagen, que se pueda mejorar con tipo de entrenamientos. Y por último, es cómo nosotros podemos aprovechar estos modelos para generación de reportes clínicos en oftalmología, como imágenes de fondo de ojo, para ver si tienen algún problema o una enfermedad como glaucoma o si es normal. Entonces, y además, el reporte clínico lo que ayuda es eh, ayudar al oftalmólogo a complementar esa parte y acelerar la parte del diagnóstico en este tipo de imágenes. Y bueno, por último, para ir cerrando, estos son como algunas de los papers o literatura que ustedes pueden aprovechar para aprender más acerca de este mundo de la multimodalidad. Y es una de las líneas de investigación que está en auge en estos días. Y yo creo que va a seguir avanzando para poder crear modelos que puedan entender diferentes tipos de modalidades de información y entender un poquito mejor sobre el mundo físico a nivel de computación. Y para culminar, esto es un resumen de lo que vimos hoy en esta charla. Vimos cómo se procesan e integran información proveniente de múltiples modalidades o canales de entrada de una forma muy similar como nosotros lo hacemos con el cerebro humano y como nosotros los traemos a nivel de computación con diferentes fuentes sensoriales. Las modalidades son heterogéneas, están conectadas e interactúan entre sí, permitiendo una comprensión más completa del entorno del mundo físico que estamos interactuando.
La representación, alineamiento, razonamiento, generación y transferencia de conocimiento y la cuantificación de ella. La necesidad de grandes volúmenes de datos multimodales anotados para entrenar modelos efectivos, lo que impulsa el desarrollo de técnicas de aprendizaje más eficientes. Los desafíos de modelos multimodales de gran escala, como la parte de escalabilidad, eficiencia computacional, robustez, la parte de la interpretabilidad y atracción a dominios específicos, y el uso de modelos multimodales en dominios como agricultura, medicina, entre otras áreas, donde la integración de información heterogénea mejora el análisis y la toma de decisiones y la automatización de tareas. Y bueno, entonces cualquier consulta que ustedes tengan o cualquier, si en un momento le gustaría meterse en estas áreas, pueden contactarme y ahí les puedo guiar o si surge también una forma de colaboración en un futuro en estas áreas de investigación que me apasionan de cierta forma. O algún problema que ustedes quieran resolver ahí con todo el gusto. Y ahí está mi contacto, por si quieren buscarme o invitarme a un café. También está bienvenido. Y muchas gracias por la invitación y estoy aquí abierto a preguntas.